Le hemos preparado esta habitación para que sea más sencillo trasladarle. Has de saber que no escatimaré en gastos para que reciba los mejores cuidados. En eso puedes estar tranquila. Lo importante es que está vivo, señora. Saldrá adelante. No he conocido a hombre más fuerte que él. ¿Cómo está? Sigue inconsciente. Eso ya lo vemos, doctor. Tiene múltiples contusiones. Y el estado de sus brazos no es nada bueno. Pero curarán. Los doctores que la atendieron inicialmente se los han inmovilizado y poco más puede hacerse a ese respecto. ¿Y la herida de la cabeza? Es lo que más me preocupa, Emilia. Debió golpearse fuertemente con el mármol del altar o con algún cascote que cayera tras la explosión. La hemorragia ha sido importante y en este momento no podemos valorar sus consecuencias. ¿Y cuánto habrá que esperar? No puedo determinarlo. Pero les adelanto que el pronóstico es de extrema gravedad. Lo siento. Me está diciendo que Raimundo podría morir. Debemos contar con esa posibilidad.